Ahora daremos paso al último laboratorio de la jornada, que se titula Zero Trust Network Access con Aruba, visibilidad y control, de la mano de Rafael del Cerro Flores, Cybersecurity Systems Engineer de Aruba. Rafael del Cerro Flores es Cybersecurity System Engineer para el sur de Europa en HPE Aruba, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. En febrero de 2016 se unió al equipo de Systems Engineer de Aruba para desarrollar principalmente clientes de banca y seguros en el equipo de preventa. Desde el 1 de noviembre del 2018 forma parte del equipo de ciberseguridad para el sur de Europa, focalizado en las soluciones de seguridad de Aruba. Gracias y adelante, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a la sesión de hoy. Como indicabas, me llamo Rafael del Cerro, soy ingeniero preventa dedicado a las soluciones de ciberseguridad de Aruba. Y en este caso estoy muy focalizado en dar soporte y explicar nuestra propuesta a todos los países y a todo el entorno que forma parte del sur de Europa, de cómo en Aruba podemos ayudar a ofrecer redes seguras, cómo podemos aterrizar todo este mensaje del Zero Trust Network Access que comentabas en la introducción y cómo podemos ofrecer un nivel adicional de seguridad. La realidad, y por dar un poco respuesta a lo que nos están pidiendo los CISOs, lo que nos están pidiendo en las diferentes reuniones, es ofrecer visibilidad, por un lado, visibilidad y control de todo lo que hay en la red. Disculpad, me estoy escuchando con retorno. Uno de los principales requisitos que nos presentan los CISOs es dar visibilidad y control. Primero, dar visibilidad de todos los elementos que hay en la red, con todo tipo de usuarios, todo tipo de dispositivos que hay. Y una vez que los tenemos identificados, poder aplicar políticas de control, poder aplicar políticas específicas de seguridad para todo tipo de dispositivo que esté conectado, independientemente de que se conecten por cable, por Wi-Fi, por conexiones VPN. Luego iremos viendo este tipo de aproximación. Otra de las necesidades que nos están planteando los CISOs en cuanto a seguridad es hablar de integraciones, evitar que las soluciones de seguridad que hay ahora mismo en los diferentes entornos sean silos independientes y sobre todo promulgar soluciones que hablen entre sí, promulgar soluciones que permitan compartir el contexto de seguridad de los usuarios, de los dispositivos y que haya una interrelación entre todos ellos para así aumentar y subir poco a poco el nivel de seguridad de todos estos elementos. Y por último, lo que nos están solicitando es la seguridad de todo elemento IoT, proporcionar seguridad a cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a la red. Todos estos dispositivos, que podemos llamar o considerar de alguna manera muchas veces más o menos genéricos y que empiezan a aterrizar en la red y que pueden tener un uso diferente en cada uno de esos entornos y cómo podemos aplicar políticas y automatizar esas políticas sin que tengamos que hacerlas bajo excepciones, bajo adaptaciones muy concretas en cada uno de esos casos. ¿Qué significa en la realidad el modelo de Zero Trust Network Access? ¿En qué se puede traducir todo esto? La idea, lo que hay detrás del concepto es cómo se puede llegar a autenticar, es conseguir autenticar todo lo que se conecte a la red. No debemos permitir que se conecte un dispositivo a la red de un dispositivo o un usuario que no esté autenticado. Primero, muéstrame unas credenciales, muéstrame una información relativa a qué dispositivo está intentando acceder y en función de lo que seas, de quién eres, desde dónde accedes, en función de toda esa información podremos autorizar, denegar o aplicar políticas específicas en cada uno de esos casos. Después, detrás de este concepto de Zero Trust existe la capacidad y la necesidad de ofrecer cifrado de esas conexiones, de que esa comunicación no sea en clara, desde que la comunicación desde el dispositivo hasta el servidor que la debe recibir esté cifrada y esté securizada durante todo el proceso de transmisión en la red, ya sea en redes públicas, ya sea en redes privadas, ya sea dentro del campus o ya sea la extensión adicional de estas redes y de este ecosistema. La autenticación y cifrado debe ser realizada por las aplicaciones, por la capa de aplicación y, por supuesto, todos los flujos que transmitan estos dispositivos deben ser gestionados con políticas. Es decir, cada uno de esos flujos puede tener políticas específicas. No tenemos que asignar una política única para ese usuario en su globalidad, para todo tipo de tráfico que esté cursando. Es por ello que el modelo Zero Trust, al final, como es un resumen de todo esto que estamos comentando, lo que debe hacer es autenticar usuarios y dispositivos, conocer qué se conecta a la red, gestionar toda esta capa de seguridad y, por último, realizar una segmentación y una política de acceso acorde
a ese tipo de dispositivo, a esas aplicaciones, a ese tráfico, a ese destino, etcétera. La realidad es que tenemos que ofrecer políticas basadas en el contexto. Y el contexto es etiquetas, es información que vamos a recoger relativa al usuario y al dispositivo. Estas etiquetas o este contexto va a estar condicionado a diferentes atributos o a diferentes informaciones que vamos a recoger de la red. Por un lado, vamos a tener un acceso convergente. Naturalmente, a día de hoy, cualquiera vamos a recibir conexiones de tipo inalámbrico, de tipo cableado, a través de WAN, a través de conexiones VPN, y al final la autenticación del usuario debe realizarse bajo las gestores de identidades existentes, bajo los típicos Active Directories que podemos encontrar, validación de usuarios, validación incluso de las máquinas, si son máquinas, como hablamos en otras ponencias anteriormente, si son máquinas personales, si son máquinas que corresponden a un entorno corporativo, si tienen certificados, y empezaremos a recoger diferentes atributos que podremos utilizar luego a la hora de otorgar estas políticas. Y estos atributos, todo este conjunto de información es lo que llamamos el contexto. Estos atributos van a estar además condicionados al momento de la conexión, a la localización, en el momento en el que accedes, si lo haces desde una ubicación u otra, si lo haces a través de una conexión wifi, a través de un puerto cableado en determinadas plantas de un edificio, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a poder gestionar y autenticar y permitir una política de acceso basada en el contexto a través de la herramienta, en este caso, de ClearPass. Aquí introduzco ya el concepto que en Aruba, la solución, que es ClearPass. ClearPass es la solución que nos va a permitir automatizar la creación de estas políticas, el descubrimiento de todos estos dispositivos en la red, asignación de políticas de una forma automática y, por último, elevar el nivel de seguridad de todos estos usuarios y dispositivos. Con ClearPass, además, vamos a ser capaces de empujar todas estas políticas de una manera dinámica, de tal manera que ClearPass sea el punto central de configuración de dichas políticas, para que estas políticas puedan descargarse en tiempo real sobre la infraestructura a la cual está conectado el usuario, ya sea cable, ya sea Wi-Fi, ya sea VPN, poder aplicar políticas de firewall, poder aplicar políticas de QoS o incluso gestionar la velocidad de conexión en función de las aplicaciones o en función del tipo de tráfico que estén moviendo estos usuarios. Como veis, la importancia está en el contexto. Y el contexto, si nos movemos a la situación actual relacionada con el COVID, el contexto al final también viene relacionado con toda esa información que lleva embebido el usuario. Y esa información también va a estar muy relacionada con la parte de visibilidad. En ClearPass vamos a tener la opción de visibilidad, tenemos que saber qué hay en la red y posteriormente, cuando ya hemos descubierto qué hay en la red, podamos aplicar políticas de control. ClearPass es una solución que ahora iremos viendo, voy a enseñar algunas capacidades que tiene, pero es una solución que nos permite esa automatización y esa simplificación de conocer todo lo que hay conectado a la red, dar visibilidad de dónde están conectados esos dispositivos. Vamos a poder implantar ClearPass en cualquier tipo de entorno. Es una solución 100% multifabricante. No está ligado a que haya una tecnología por debajo específica. Es una solución que ha demostrado ser totalmente multifabricante y, sobre todo, abierta a protocolos. Hablar todo tipo de protocolos, tanto protocolos radios como hablar post-authentication en base a SNMP. Podemos adaptarnos perfectamente a cualquier ecosistema que haya. Y, por último, cuando hablamos de ClearPass, hablamos de soluciones de NAC. Y las soluciones de NAC tienen que ser seguras, pero al mismo tiempo tienen que suponer una implantación de soluciones de NAC sencillas. Y con ClearPass es totalmente factible realizar dichas implantaciones de una manera sencilla, escalonada y que no suponga un problema o una irrupción importante en este despliegue dentro de la red. Cuando hablamos de la situación actual, hablamos de la seguridad, siempre nos hemos referido a cuál es la seguridad que hay ahora mismo en las oficinas o cuál es la solución tradicional. Al final, hasta ahora, hasta antes de la pandemia actual, de tenernos que encerrar por el tema del COVID, las oficinas pues teníamos los empleados que tenían sus dispositivos, sus equipos finales con sus antivirus, con su firewall. Disponíamos también de diferentes soluciones que permitían autenticar esos dispositivos de una manera segura cuando se conectan a la red, con 802.1x la mayoría de los casos. Como decía antes, existen diferentes aproximaciones a la autenticación, Active Directory, acceso con usuario y contraseña, acceso basado en certificado.
A nivel de conexión Wi-Fi en una solución de oficina, lo habitual en un entorno empresarial ha sido utilizar autenticación 802.1x para conexiones VPA2 de tipo Enterprise y, por supuesto, ya a través de las diferentes vulnerabilidades detectadas en VPA2, pues pasar a un entorno con VPA3. Y con toda esta información de contexto que hablábamos antes, poder aplicar políticas de acceso, políticas en los switches, en los routers, en los terminadores de VPN, que permitan limitar a qué debe tener acceso ese usuario, tanto limitar a nivel de aplicaciones, por VLANs, por ACLs, QoS, y este contexto compartirlo con los firewall, aplicar políticas de firewall de forma dinámica en función de todo este contexto que hayamos recogido de la red, aplicar políticas de IDS, de IPS y en una situación de oficina es lógico que teníamos, por supuesto, nuestra seguridad física, que pasaba simplemente por saber quién entra a la oficina desde el punto de vista si es un empleado. Pero la realidad es que la situación del COVID actual nos ha llevado a trasladar este entorno de oficina a un entorno doméstico. Y es en este tipo de entorno donde empiezan a aparecer diferentes amenazas que hasta ahora no estaban identificadas o que debemos empezar a tener en cuenta y a considerarlas. Debemos elevar un nivel más en la capa de seguridad. Y es cuando nos desplazamos al domicilio, es cuando debemos empezar a provisionar soluciones que permitan la conexión segura. Ahora mismo, cuando nos hemos venido a casa todos con nuestros equipos portátiles, los hemos conectado a las conexiones Wi-Fi domésticas, pero la realidad es que estas conexiones no disponen de un cifrado y además en muchos casos estamos compartiendo esas conexiones con el resto de dispositivos domésticos. Debemos, y en este caso con la solución de Aruba, ofrecer soluciones de conexión inalámbrica segura y podemos extender esa conexión, esa misma conexión que teníamos antes basada en 802.1x con VPA2 o VPA3 de tipo Enterprise, podemos extenderlo hasta el entorno doméstico, podemos securizar esa conexión Wi-Fi incluso en el entorno doméstico y que la experiencia del usuario a nivel de usabilidad sea la misma que en la oficina y por lo tanto la seguridad también sea la misma que en la oficina. Hacer autenticación 802.1x, como decía, poder seguir validando con el Active Directory centralizado, que puede estar on-prem, que podrá estar en la nube, utilizar autenticación con certificados y poder seguir aplicando esas políticas que hablábamos. Esto lo vamos a poder seguir realizando con esta solución de Aruba, extender toda la seguridad que aplicábamos en la LAN en las oficinas propias, poderlo extender, en este caso, a las oficinas personales, que son la casa de cada uno de los empleados. Securizar toda esa conexión a través de conexiones de túneles, en este caso son túneles IPsec, que se pueden establecer totalmente automáticos, totalmente transparente para el usuario final, sin que ello suponga una merma de las condiciones de seguridad. Y es con ello donde ClearPass, donde Aruba puede ofrecer mucho valor. Con ClearPass podemos realizar toda esta automatización, podemos aplicar todas estas políticas, aplicar políticas de firewall y securizar el entorno end-to-end de los empleados, ya sea en un entorno oficina, como lo hacíamos hasta ahora, como en un entorno doméstico a través de la solución de ClearPass y en este caso con los equipos de Aruba para provisionar y securizar la conexión remota. Y por último, pues somos capaces de provisionar redes seguras a nivel de inalámbrico. En casa ahora mismo tenemos todo tipo de dispositivos conectados, todo tipo de dispositivos IoT. Y esto puede representar una amenaza cuando nos conectamos o cuando conectamos nuestro dispositivo corporativo. Y es por ello que con la solución de Aruba podemos diferenciar esta serie de dispositivos IoT o incluso domésticos que en muchos casos no están en absoluto nada securizados y poderlos segmentar, poder aplicar políticas de firewall a nivel del propio equipo que se instala en la casa de los empleados. Esto, como digo, permite hacer una segmentación total, incrementar los niveles de seguridad y la clave de todo ello es ClearPass. Cuando hablamos de todos esos dispositivos, tradicionalmente los hemos descubierto, los hemos dado visibilidad, hemos sacado información de todos ellos utilizando diferentes atributos o diferente información que nosotros denominamos atributos estáticos. Esto es como han trabajado hasta ahora todas las soluciones del mercado, todas las soluciones que hasta ahora hacían o que facilitaban soluciones de profiling, utilizaban algunos de estos atributos. Utilizábamos tradicionalmente la MAC-UI para hacer identificación del vendor que ha creado ese dispositivo, utilizamos WMI para saber la información de ese equipo de Windows que está en el dominio, información de SSH, utilizamos información de la User Agent, información de spam.
información de Network Scan. Todo esto nos daba información hasta ahora muy relativamente fidedigna de lo que había conectado a la red. Pero estos dispositivos han ido cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo y cada vez más nos encontramos con un nuevo ecosistema donde los dispositivos tienden a ser un tanto genéricos, que pueden tener diferentes utilidades. Os voy a poner un par de ejemplos. Por un lado, podemos tener, como es este caso, una tablet. Una tablet puede ser dedicada, puede ser utilizada por un empleado, como estamos viendo aquí en este ejemplo de la fotografía, como un puesto de trabajo. Y esta tablet, cuando yo la perfilo, vamos a poner en este ejemplo una tablet de Apple, cuando yo un perfilado utilizando esas técnicas tradicionales o esas técnicas de profiling que hasta ahora utilizan todas las soluciones del mercado, cuando la perfilo el resultado puede ser de ese tipo. Vemos que se trata de un Smart Device, que es un de Apple y finalmente vemos que es un iPad. Pero puedo también tener una tablet equivalente que la utilizo para otro tipo de cosas. La puedo utilizar, por ejemplo, para gestionar las reservas de sala. En algunas salas de reuniones en la puerta puedo tener este tipo de dispositivos y hacer el perfilado de este tipo de dispositivos. Cuando hago el perfilado, utilizando estas técnicas que hemos visto antes de esta tablet, el resultado del perfilado es el mismo. ¿Por qué? Porque realmente es una tablet igual, es una tablet equivalente. Pero desde el punto de vista de seguridad, esto no tiene sentido. Las técnicas tradicionales, desde el punto de vista de seguridad, se me quedan escasas. Tengo que buscar nuevas soluciones para diferenciar ambos escenarios, para poder aplicar políticas totalmente diferentes, para que en el lado de la izquierda pueda decir que es un dispositivo utilizado como un puesto de trabajo, que podrá conectarse a mi backend, a mi sistema de gestión interno, a mi CRM, etcétera, mientras que el elemento de la derecha, como es un sistema, en este caso de ejemplo, un sistema IoT, solo deberá poderse conectar a su sistema de gestión de salas, no debería poderse conectar a mi CRM. Ahora, en la actualidad, muchos clientes han solucionado este tipo de casos utilizando excepciones de MAC, pero esto, la realidad es que no escala. Y esto es uno de los ejemplos. ¿Qué otros ejemplos podemos tener? Por ejemplo, equipos típicos, un Windows 10 puede ser utilizado lógicamente como un puesto de trabajo, pero también puedo tener, como estamos viendo ahí, un Windows 10 perfilado, está correctamente perfilado, pero puedo tener un ordenador, un Windows 10, que lo puedo utilizar como un terminal punto de venta. Y en este caso, lo que tiene por debajo es un Windows 10. Tengo que buscar también nuevas maneras de perfilar estos dispositivos. Y la solución, como decía antes, es ClearPass. En este caso, la pieza, el módulo es Device Insight. Device Insight es la pieza fundamental que me va a permitir aplicar políticas y descubrimiento de estos dispositivos buscando nuevas metodologías para perfilarlos. Device Insight es una solución que va a utilizar técnicas de Machine Learning. Vamos a utilizar las capacidades que nos da la nube, que nos da visibilidad de todos esos dispositivos, utilizar esas técnicas de Machine Learning, aplicar nuevas técnicas de forma inmediata y además correr algoritmos de forma concurrente. Además, vamos a utilizar estas capacidades de la nube a través del crowdsourcing, es decir, compartir el conocimiento. Cuando descubrimos un nuevo dispositivo en una instancia, somos capaces de ese dispositivo, de esas nuevas firmas, compartirlo con el resto de clientes, de tal manera que la clasificación de esos dispositivos pueda acelerarse y puedan utilizar esas firmas que ya se han utilizado en otro tipo de instancias. Esto son soluciones agentless, no necesitan ningún tipo de agente en los equipos finales, son soluciones transparentes que nos permiten descubrir todos esos dispositivos sin tener que instalar nada en ellos y además nos van a empezar a dar mucha más información, como poder realizar análisis de vulnerabilidades sobre esos equipos y por último, integrarlo con la parte de Policy Manager, que es la gestión de políticas de seguridad de ClearPass. ¿Y cuáles son esos atributos, esa información adicional que me va a dar Device Insight? Pues además de esa información, de esos atributos que veíamos antes, ahora vamos a ver información relativa a las aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones que está consumiendo esos endpoints? ¿Cuáles son esos protocolos que están utilizando esos dispositivos? ¿Con qué frecuencia de comunicación? ¿Qué frecuencia de comunicación está utilizando esos dispositivos en determinados momentos, con determinados protocolos para conectarse a la red? Y además podemos ver un análisis de vulnerabilidades de esos equipos. Y por último, por supuesto, poder realizar un posture check de esas máquinas finales. Obtener información que nos permitan saber el estado de salud desde el punto de vista del sistema operativo, antivirus, firewall,
cifrado del disco, nivel de parcheado, instalación de KBs, etcétera, etcétera. Toda esa información, además de conocerla, podemos realizar acciones de autorremediación para que luego la política o el nivel de acceso que demos a ese dispositivo en la red sea mucho más elevado. ¿Cómo vamos a descubrir esos dispositivos? ¿Cómo vamos a hacer este perfilado de los dispositivos? Con Device Insight vamos a utilizar dos métodos. Vamos a utilizar métodos pasivos y métodos activos. Los métodos pasivos son métodos que no van a requerir ningún tipo de acción en la red por parte de nuestra solución. A través de un colector somos capaces de escuchar y de recibir una copia del tráfico y a través de este span inferir y hacer DPI de todo ese tráfico, extraer información de HCP, del User Agent, de las cabeceras HTTP, hacer un DPI completo de ese tráfico y extraer la información de valor. No extraemos, por supuesto, ningún tipo de información relativa al dato puro, sino el comportamiento que está teniendo ese dispositivo en la red. Con toda esta información, origen, destino, aplicaciones usadas, empezamos a introducir estas tecnologías, estos algoritmos de Machine Learning para mejorar el perfilado. Y, por supuesto, vamos a ser capaces de activar otra serie de métodos activos, que son los que están ubicados a la derecha, y esos métodos activos son los que puede ejecutar el colector de una manera proactiva. Es decir, si en este caso se puede configurar en qué segmento de red, en qué elementos quiero ejecutar estos métodos de escaneos basados en SNMP, basados en WMI, en Nmap, en SSH. Estos métodos los va a poder realizar de una manera programada o de una manera bajo demanda estos colectores y recoger información incluso de la infraestructura de red, de esos switches, de esos routers, de cualquier infraestructura que haya en la red, recoger las tablas de equipos conectados y empezar a perfilar todos estos equipos. Con toda esta información, y volviendo a los ejemplos anteriores que mostraba la tablet, podemos mejorar mucho más estos datos. Igual que teníamos el perfilado de este dispositivo, que era una tablet, que era un iPad, por ejemplo, lo podemos seguir manteniendo con el perfilado anterior. En el caso que apliquemos Device Insight, vamos a poder hacer una diferenciación, en este caso de la derecha. Automáticamente vamos a ser capaces de detectar que esto, sí, efectivamente, sigue siendo un Apple iPad, pero en este caso se trata de un sistema de automatización de edificios y finalmente sé que se trata de un sistema de gestión de salas. En el otro caso que hablamos de un equipo Windows, por ejemplo, puedo seguir manteniendo este perfilado inicial de este tipo de dispositivo basado en el sistema operativo. Pero en el caso de la derecha, perfectamente puedo saber que se trata de un TPV por el tipo de conexiones que tiene, el tipo de aplicaciones que está utilizando, la frecuencia de comunicación, puertos, protocolos, etcétera, etcétera. Y finalmente, sí que puedo seguir sabiendo que se trata de un equipo Windows, que es un Windows 10. A lo que vamos es a cómo podemos incrementar estos niveles de seguridad gracias a Device Insight. Para verlo un poco más en detalle, os voy a enseñar ahora una pequeña demo, una pequeña dashboard para que lo veamos un poco más en tiempo real. Aquí lo que estamos viendo es el dashboard que tenemos de Device Insight. Lo que vemos son todos estos dispositivos que ha descubierto la herramienta de forma automática dentro de mi red y automáticamente empieza a descubrirlo en cuestión de segundos y va a meter todos estos dispositivos dentro de las categorías que corresponden. Todas estas categorías ya existen, no hay que crearlas de forma manual cuando descubrimos un nuevo dispositivo. La propia herramienta ya dispone de miles y miles de categorías y en función de los atributos que tenemos de cada uno de esos dispositivos, los va a posicionar dentro de cada una de estas categorías. Por ejemplo, podemos ir dentro de este conjunto de equipos Windows 10, vamos a ver un listado de estos equipos y vamos a ver una información de estos equipos, por ejemplo, la dirección MAC, la última dirección IP que tengo de estos dispositivos, el hostname, el MAC vendor, la clasificación, es decir, la categoría, la familia, el tipo, la información relativa a dónde lo he descubierto, si está o no conectado, la información del posture. Incluso, pues podemos ir un paso más allá y ver el detalle de cada uno de estos dispositivos. Podemos ver, por ejemplo, aquí un detalle completo, la información que veíamos, pero de una manera mucho más resumida, un poco más detallada en algunos casos, en cuanto a cuándo lo he visto por la primera vez, cuándo ha sido la última actividad que he visto de este dispositivo, si he realizado una actualización de las firmas y del perfilado de este dispositivo. Aquí debajo lo que vemos es ¿cuáles son las condiciones que he utilizado para clasificar este dispositivo? Este dispositivo estamos viendo que se trata de un equipo que es un Windows 10, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hemos clasificado como tal?
Bueno, en este caso estamos viendo que está clasificado así porque hemos utilizado WMI y nos ha dicho a través de este protocolo que efectivamente es un equipo Windows 10 y por lo tanto estamos 100% seguros que de ello se trata. Aquí tenemos lo que os decía antes, la diferencia entre los atributos estáticos y dinámicos, que es realmente el valor que puede aportaros Device Insight desde el punto de vista de descubrimiento de red y perfilado. Estos atributos que tenemos aquí inicialmente son los atributos estáticos. Estos atributos que me permiten, hasta ahora, perfilar esos dispositivos de una manera estática, en función de la información de DHCP que tengo, la información de la MAC-UI que he recogido para este equipo, en función de los servicios que tiene este dispositivo, información de las firmas TCP o incluso del User Agent, ¿vale? Pero el diferencial principal está aquí abajo relativo a los flujos, relativa a cómo se está comportando realmente este dispositivo en la red. Y este es el diferencial y el valor real que puede aportar los Device Insight, porque vamos a poder utilizar a través de estos atributos información del comportamiento. Por un lado, tenemos aquí inicialmente cuáles son el grupo de aplicaciones que esté consumiendo este dispositivo. Como veis, aquí hay un listado. Y aquí debajo tenemos esas aplicaciones específicas que están, por otro lado, dentro de esos grupos, pero el listado completo de aplicaciones que está consumiendo este endpoint. Más abajo tenemos el detalle completo de los destinos a nivel de IP, a nivel de puerto, a nivel de protocolo, que está consumiendo y que está teniendo conexión este endpoint. Y finalmente, los puertos que puede estar utilizando y que tiene abiertos este equipo. Con toda esta información de contexto, yo puedo dejar que la herramienta haga un perfilado y haga una clasificación automática de todos estos equipos, que para eso ya cuenta con miles y miles de firmas para realizar dicha clasificación, o puedo instruirle y empezar a crear reglas utilizando una combinación de atributos estáticos y atributos dinámicos. Me puedo ir a la parte de reclasificación y me va a decir la herramienta qué condiciones quieres poner. Podemos decir, vamos a hacer un ejemplo, elementos aleatorios simplemente para el ejemplo, podemos decir, mira, cada vez que veas un dispositivo que tiene estas opciones de DHCP, vamos a coger una de forma aleatoria, y que además tiene alguna de estas aplicaciones, está consumiendo alguna de estas aplicaciones, como veis, nos ha cogido por defecto las que tiene este dispositivo, pero podemos borrarlas, podemos quitar alguna de ellas e incluso podemos añadir nuevas aplicaciones, grupo de aplicaciones, application IDs, aplicaciones concretas. Podemos seleccionar incluso a qué destinos queremos chequear que utiliza este endpoint para conectarse. Podemos utilizar cualquier información de la red relacionada con el comportamiento de este dispositivo. Podemos poner tantas condiciones como queramos. Y finalmente lo que vamos a hacer es crear una regla. Aquí, como veis, vemos las condiciones que yo he seleccionado, no solamente atributos estáticos, que son estos que están aquí arriba, sino también atributos dinámicos, como pueden ser el grupo de aplicaciones que puede estar consumiendo o los destinos a los que se está conectando dicho endpoint. Con esta información yo puedo crear una regla, igual que os enseñaba antes, esta regla podemos decir que son mis nuevos TPVs, mis nuevos terminales punto de venta, y puedo introducirlos dentro de la categoría, dentro de la familia y dentro del tipo que ya existe, o yo puedo crear familias, categorías y tipos. Le daría a guardar y reclasificar y la herramienta va a utilizar esas condiciones que hemos establecido para reconocer este dispositivo y todos los nuevos dispositivos que empiecen a aparecer en mi red que cumplen estas condiciones. Cuando ocurre esto, la herramienta lo va a meter dentro de esos grupos nuevos que teníamos al principio y automáticamente ya lo voy a tener clasificado. No solamente utilizando esos atributos estáticos, sino esos nuevos atributos dinámicos que me dan información relativa al comportamiento. Con esta información ya sé lo que hay en mi red. He dejado que Device Insight lo descubra. Ya he perfilado lo que me interese. Ahora nos falta una cosa más, que es aplicar políticas, aplicar un control exhaustivo. Y ese control de políticas es la que va a poder realizar el Policy Manager de ClearPass. ¿Por qué? Porque toda esa información que va a recoger el Policy Manager ClearPass lo va a poder provenir de Device Insight. Y esa información va a ser la misma que yo estoy viendo aquí. Va a ser todos estos atributos estáticos, todos estos atributos dinámicos, toda esta información de contexto, para luego que las políticas sean mucho más específicas. A través de Device Insight también voy a tener una monitorización completa de cuál es la actividad que tiene este dispositivo en la red. Como estáis viendo, puedo ver el comportamiento y la actividad desde el punto de vista del endpoint, que es lo que está a la izquierda,
con qué aplicaciones se está conectando con cada uno de esos destinos y como veis cuando dejo el ratón encima podemos ver incluso la cantidad de tráfico que se está moviendo con cada uno de esos destinos. Esto lo que me permite es verificar si tiene sentido alguna de estas conexiones y, llegado el caso, poder aplicar políticas mucho más estrictas en mi solución de NAC, en mi solución de ClearPass como control de acceso. Os decía antes también que con ClearPass, que con Device Insight voy a ser capaz de ver información relativa a vulnerabilidades, relativa al posture. Y efectivamente, voy a poder recoger información relativa a las vulnerabilidades que tengo detectadas para este endpoint, puedo chequear cuáles son los CVEs que no está cumpliendo este equipo e incluso correlarlo con la información del posture, la información relativa a la salubridad de estos equipos a nivel de hotfix, firewall, parcheado, procesos, antivirus, etcétera, etcétera. Con toda esta información, tanto vulnerabilidades como del posture, vamos a ir construyendo un risk scoring específico para cada uno de estos endpoints. Y este risk scoring me da información del nivel de riesgo que tengo, el nivel de seguridad que tengo para este endpoint, que puede variar a lo largo del tiempo. Toda esta información la tengo, por supuesto, en el Policy Manager y luego podré actuar en consecuencia a nivel de políticas y de seguridad dentro de la red con el Policy Manager. Volviendo a la pantalla inicial, como veíamos, teníamos un gran dashboard con mucha información que, como os digo, se va populando, se va incrementando los datos que veo aquí de forma automática. No hay que crear estos grupos, ni mucho menos de forma manual, la herramienta los va a ir clasificando. Pero además tengo un buscador súper potente en esta parte que me permite buscar y ver en tiempo real información por tipo de dispositivos, información relativa a dónde están estos dispositivos, en qué switches, en qué conexión Wi-Fi, en qué puerto de acceso y finalmente filtrar también en relación a los puertos que tienen abiertos, puertos que se están consumiendo, servicios, destinos. Por lo tanto, es de una manera muy sencilla y en cuestión de segundos puedo seguir filtrando y obtener informes o datos de equipos que pueden ser potencialmente vulnerables ante determinadas casuísticas. Pongamos un ejemplo. El año pasado hubo un ataque que afectó a diferentes empresas, en España sobre todo, que se vieron bastante impactadas y a través de un ransomware denominado Bluekeep. Este ransomware lo que afectaba sobre todo era a equipos Windows 7 y anteriores que utilizaran el escritorio remoto, que utilizaran RDP. Entonces, ¿cómo puede Device Insight ayudar a este tipo de problemas? En cuestión de segundos podemos identificar equipos que pueden ser potencialmente vulnerables. Fijaros, a través de familia podemos filtrar, vamos a mostrar solo los equipos Windows. Aquí en la derecha ya tengo solo los equipos Windows que hay en mi red. Vamos a, como os decía, solo afecta a Windows 7 y anteriores. Vamos a eliminar aquellas versiones que no son, vamos a excluirlos de la búsqueda, vamos a excluir los Windows 10, vamos a excluir los Windows 8, por ejemplo. Ya solo me quedan 40 equipos dentro de mi red que cumplen estas condiciones. Os decía que este ataque afectaba a equipos que utilizaban el escritorio remoto, porque utilizaban y explotaban una vulnerabilidad a través del puerto 3389. 3389. Lo puedo poner también dentro de mi filtro y aquí ya estoy viendo finalmente que hay 10 equipos dentro de mi red que yo puedo tener totalmente identificados con su dirección MAC, con su IP, con el puerto de conexión, toda la información relativa a estos equipos que pueden ser vulnerables a este tipo de ataques. Yo, por un lado, puedo quedarme aquí, puedo quedarme en una parte de visibilidad, ya tengo un listado, puedo empezar a realizar acciones preventivas, pero a través de la unión con ClearPass puedo ser mucho más estricto en aplicar estas políticas. Por ejemplo, yo a través de Device Insight, yo puedo crear etiquetas. Yo puedo decir que este filtrado que he creado aquí, vamos a crear una etiqueta y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, que es Bluekeep, que pueden ser potencialmente vulnerables a Bluekeep. Esta etiqueta es un nombre que aplica, que se queda aquí en la herramienta, como estáis viendo, que aplica automáticamente a todos estos dispositivos que tengo listados. Es decir, cualquiera de estos dispositivos, vamos a abrir ahora uno de ellos, ya tiene la etiqueta aquí. Como veis, esta etiqueta ya se ha asignado a este dispositivo y esta etiqueta, cuando nos vamos a ClearPass como solución de NAC, cuando buscamos este endpoint dentro de ClearPass, vamos a hacerlo aquí, vamos a buscar este equipo, esta etiqueta
ya vemos que ha viajado hasta ClearPass. Existe una sincronización con el Policy Manager. Y es, por tanto, ahora cuando Policy Manager puede utilizar esta etiqueta para aplicar políticas. Y a lo mejor, automáticamente, estos 10 equipos que he detectado inicialmente como potencialmente vulnerables, los puedo segmentar, los puedo aislar de la red. ClearPass puede detectar esta etiqueta, puede desconectarlos, enviarlos a VLANs de cuarentena o incluso realizar otro tipo de acciones de abrir tickets en mi sistema de gestión de TI, avisar a determinados departamentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ClearPass, como solución Policy Manager, es una herramienta que me permite aplicar orquestación y respuesta. Me permite, por un lado, autenticar cualquier tipo de dispositivo de usuario, me da igual la infraestructura que haya en la red. Puedo validar los usuarios y dispositivos en la red entre los diferentes sistemas. Active Directory es lo más habitual, cualquier tipo de base de datos, podemos incluso hablar con sistemas de OT, podemos integrarnos, podemos hablar y recoger información de sistemas de compliance, de seguridad de los endpoints, hablar con soluciones de MDM, hablar con otras soluciones o proveer soluciones de doble factor de autenticación, hablar con soluciones de seguridad perimetral y, por último, ClearPass me puede ayudar a correlar todos estos datos, recibir la autenticación, validar a los usuarios y recoger mucha información de contexto de todos estos elementos. Y además gestionar toda esta información que recibo de cada uno de estos elementos, analizarla y aplicar políticas en el acceso. Cobra especial importancia el intercambio de contexto que podemos realizar con el ecosistema. Este intercambio de contexto son información que vamos a recoger, como decía antes, de cualquier elemento de la red, pero este contexto, disculpad, me permite aplicar políticas de seguridad en los firewall de forma dinámica. Lo más habitual en muchas redes es que los firewall, por el tipo de implementación que se ha realizado, tengan reglas más o menos estáticas, basadas en redes origen, redes destinos, o en aplicaciones, o pequeña información de contexto. Si ClearPass tiene esta información de visibilidad que os he enseñado antes con Device Insight, tiene esa segmentación, esa información de vulnerabilidades, esa información de los endpoints finales, de nivel de parcheado, etcétera, etcétera, podemos compartir esos datos con los firewall. Y los firewall pueden aplicar políticas en tiempo real diferentes en base a la información que le esté compartiendo ClearPass. Si el usuario, pongamos un ejemplo, tiene algún tipo de vulnerabilidad o se descarga un fichero que puede estar comprometido o tiene algún tipo de problema de seguridad, los firewall, por supuesto, pueden actuar en consecuencia. Pueden, pongamos un ejemplo, cortarme el tráfico en norte-sur, ¿no? Cuando es un firewall perimetral. Pero al mismo tiempo, me pueden generar un evento en tiempo real contra ClearPass, puedo detectar, entender ese evento y con ClearPass yo puedo realizar acciones remediatorias en el acceso, que son estas políticas. Y estas acciones pueden corresponder, por ejemplo, en realizar una segmentación, una microsegmentación, aislar al usuario, enviarlo a una VLAN de cuarentena, generar alertas en sistemas de ticketing, abrir notificaciones contra soluciones de SIEM, desencadenar cualquier tipo de acción con el resto del ecosistema que hay en mi red. De esta forma, ClearPass no solo se va a quedar como una solución de visibilidad y control inicial, sino es una solución que me permite seguir securizando y darme visibilidad durante todo el tiempo de vida de estas conexiones. Y esto no se va a limitar solamente al campus, se va a extender, a las conexiones externas a través de las conexiones inalámbricas, a través de unas conexiones cableadas, a través de conexiones VPN, a través de conexiones utilizando doble factor de autenticación, single sign-on. Podemos extenderlo a cualquier tipo de entornos, incluso, como os mostraba antes, a un entorno doméstico para extender esas oficinas, ofrecer soluciones de oficina extendida de una forma segura a los empleados que están ubicados en series remotas. Y ya por ir terminando, ClearPass, como os decía, me va a ayudar a la segmentación. ¿Y esa segmentación qué significa? Esa segmentación significa que yo voy a saber qué usuario, qué dispositivo eres, qué tipo de control debo realizar para ese tipo de dispositivo. Me da igual cómo se haya conectado, por conexiones cableadas, conexiones inalámbricas. Voy a poder aplicar políticas de seguridad, políticas de firewall desde el propio ClearPass y esas políticas le van a permitir llegar a determinados destinos, consumir determinadas aplicaciones cloud, denegarle el acceso a determinados servicios cloud,
permitirle conexión con otra serie de dispositivos compartidos, etcétera, etcétera, a través del resto de políticas de firewall que puede gestionar el Policy Manager. Estas políticas pueden estar, insisto, relacionadas con el consumo dentro de un entorno campus, dentro de conexiones remotas, o incluso podemos gestionar esas conexiones a soluciones cloud, soluciones tipo Office 365 o enviar la información a soluciones de proxificación de ese tráfico que está saliendo para esos usuarios específicos. La parte del post-tour, como os he indicado antes, también la podemos realizar con ClearPass. Podemos saber el estado de salud de esos endpoints a través de la solución de OnGuard, recopilar información de esos endpoints a través de una solución con agente, sin agente o incluso a través de una solución soluble. O podemos incluso relacionar y leer información de terceros. Esa información de terceros podemos conectarnos a esos sistemas de antivirus que pueden existir ya dentro de las organizaciones, a esos sistemas de gestión de los endpoints y recopilar información de esos endpoints para poder tener en cuenta esos datos a la hora de autenticar esos dispositivos. Por ejemplo, si tiene un antivirus, a lo mejor tengo que verificar si es el corporativo y si es así le dejaré pasar siempre y cuando tenga una actualización del motor de firmas. Si no tiene un antivirus, pero a lo mejor al menos tiene algún antivirus que ha sido actualizado más o menos recientemente, puedo otorgarle a través del Policy Manager otro tipo de acceso. Y si no tiene antivirus, finalmente puedo decirle, pues mira, chicos, no puedes entrar, te tengo que aislar, te tengo que segmentar o te puedo ofrecer algún tipo de solución remediatoria a través de diferentes opciones que ofrece el Policy Manager para la gestión de salud de los equipos finales. Insisto, la solución de antivirus es un ejemplo, pero se puede hacer gestión del firewall, parcheado, nivel de KBs, podemos incluso realizar scripts personalizados para leer otra información de contexto de los endpoints, etcétera. Se puede realizar multitud de opciones, multitud de gestión de estos equipos, incluso forzar autorremediación. Y ya finalmente, esta creo que es la última slide que tengo, ClearPass no solamente es visibilidad y control como hemos visto, sino también podemos realizar acciones de autenticación de los usuarios en base a portal cautivo, personalizar el control de acceso de estos dispositivos o invitados de forma transparente, de una manera muy sencilla, integrarnos con solución de terceros para crear credenciales al vuelo, proporcionar soluciones de sponsorización de cuentas para validar estas cuentas de estos usuarios invitados, que los usuarios se puedan autorregistrar, crear integración con redes sociales. Podemos incluso provisionar certificados a través de la solución de la CA que incorpora el ClearPass. Podemos ayudar a esa provisión de certificados o podemos conectarnos a las CAs que ya existan dentro de las diferentes redes de los clientes. Y por último, por supuesto que el ClearPass incorpora un módulo de reporting, un módulo de insight que permite recopilar y mostrar información y hacer un seguimiento de cómo está funcionando ClearPass a nivel de seguridad. Saber el nivel, la tendencia, si ha habido muchos problemas de autenticación, si no hay problema de autenticación, por qué se están rechazando, cuáles son los tipos de dispositivos que se están autenticando, etcétera. Toda esta información es totalmente mostrable de diferentes maneras y, por supuesto, es portable para hacer una adaptación según se requiera en cada uno de los casos. Y nada más, con esto terminar. Por último, recalcar, Aruba está preparado para aportar soluciones de seguridad y, sobre todo, apoyarnos en modelo de Zero Trust y para ello proporcionamos soluciones de visibilidad de toda la red, autenticación de usuarios y dispositivos, independientemente de cómo se conecten, cable, Wi-Fi, VPN, conexión WAN, me da igual qué tipo de acceso requieran, todo tipo de autenticación, otorgar políticas de manera dinámica, segmentar la red y, por último, capaces de verificar la integridad de los equipos que se conectan a la red. Por mi parte, no sé, si queréis pasamos a, no sé si habrá alguna pregunta. Sí, Rafael, hay un par. ¿Te parece si empezamos? Sí, perfecto. Gracias. Te preguntan, al excluir los equipos vulnerables, ¿seguirías teniendo control de esos equipos? Y al ver que son vulnerables, ¿no podrías actualizarlos a la última versión? Muy buena pregunta. Cuando hablamos de excluir, podemos realizar las acciones que haga falta. Es decir, la exclusión muchas veces tradicionalmente se ha interpretado como denegar el acceso. Nuestra visión es, y nosotros podemos hacer lo mismo, desde luego, pero nuestra visión, desde el punto de vista también de seguridad y de segmentar la red, es le puedo denegar el acceso y no permitirle que se conecte, o aún mejor, le deniego el acceso,
pero le muestro información al usuario, al equipo final. Y esa información la podemos mostrar con ClearPass en función del nivel de fallo de vulnerabilidad o de chequeo del posture, voy más allá, que he detectado para ese endpoint. Yo puedo personalizarle la información que le muestro en pantalla. Le puedo, por ejemplo, redirigir a una página y le digo, mira, no te puedes conectar por X motivos, por X condiciones, y en función de estas condiciones considero que puedes realizar esta autorremediación a través de esta serie de aplicaciones, a través de estos enlaces que también se pueden crear, se pueden provisionar al vuelo, o no te puedo permitir conexión hasta que soluciones este tipo de vulnerabilidades que se encuentran. Cuando lo hayas solucionado, podemos haz clic en este enlace, verificaremos este tipo de el estado y verificaremos si es así o no para permitir un acceso definitivo. Por lo tanto, podemos denegar el acceso, pero al mismo tiempo informar. No estamos excluyendo totalmente el acceso de ese usuario. Por supuesto, le estamos excluyendo que no acceda a esos activos o a ese entorno que yo considero totalmente que debo proteger. Pero yo puedo mantenerle en VLANs de cuarentena o de remediación en ese proceso de información y de solución de ese problema que puede tener. Perfecto. Tenemos otra segunda pregunta que dice, ¿qué ventajas principales aporta la visibilidad de Aruba con Device Insight? Vale, bueno, pues también muy buena pregunta. La verdad es que Device Insight es una solución diferencial desde el punto de vista de perfilado. Como decía, y por simplificar y ceñirme un poco la pregunta, las ventajas principales son varias. Una es una herramienta que me va a dar información de todo lo que hay en mi red de una forma transparente, sin tener que instalar ningún tipo de agente, sin tener que hacer cambios disruptivos dentro de mi organización. Puedo, con un colector, extraer esa información. Hemos visto que hay diferentes métodos para extraer esa información, métodos pasivos, métodos activos. Puedo elegir dónde me quiero quedar. Lo ideal, lógicamente, es cuanto más formas tenga, más información puedo recoger. Pero con toda esa información, con esos métodos, voy a recoger mucha información de red. Eso por un lado. Por otro lado, es un dashboard muy sencillo que me permite realizar todo tipo de interpretaciones, todo tipo de personalizaciones. Y por último, es una solución agnóstica a lo que hay en la red. Me da igual la solución que haya ahora mismo desplegada, no necesito que haya una solución, en este caso, específica de Aruba, no necesito que haya switches, wifi de Aruba, podemos adaptarnos a cualquier tipo de entorno para dar esa visibilidad. Por lo tanto, es muy fácil de desplegar, agnóstico a la tecnología. Y por último, la información que me ofrece Device Insight en cuanto al valor, no solo me quedo en la visibilidad, sino que me voy a apoyar luego en esa visibilidad para otorgar políticas de seguridad más avanzadas con el Policy Manager. Ese perfilado, esas nuevas reglas que hemos creado, las voy a poder utilizar con el Policy Manager para hacer esa segmentación. Por lo tanto, yo creo que son varias estas ventajas y diferentes. Como decía sobre todo antes, la visibilidad es muy diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Hay muchos dispositivos genéricos que están ya implantados en todas las redes. Incluso un ordenador que consideramos antes un puesto de trabajo, puede estar simplemente ubicado en la recepción de un edificio, en la recepción de un centro comercial, de un entorno hospitalario, y puede significar un sistema en que los usuarios se puedan autoprovisionar cuentas, se puedan meter en colas de espera. Por lo tanto, tengo que securizar de esa manera esos dispositivos que antes los tenía dedicados de una manera específica. Ahora tengo que hacer esa discriminación y ese perfilado de una manera automática y escalable. Y es Device Insight donde tiene especial importancia y valor en este tipo de entornos. Gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es capaz de mostrar información diferente si el cliente presenta un certificado caducado o directamente no presenta certificado? Sí. Cuando se realiza la autenticación, ClearPass podemos realizar la autenticación en base a cualquier método. Autenticación basada en usuario y contraseña, basado en Mac Authentication, basada en portal cautivo. Hay diferentes formas de autenticar y una de ellas también es basada en certificado. Entonces, cuando me viene una autenticación, yo puedo verificar si me viene un certificado, por empezar por algún lado, ¿no? Me viene un certificado, puedo verificar si ese certificado es válido o no, puedo hacer a través de CRLs esas consultas de ese certificado, la validez, incluso si ha sido o no revocado, puedo hacer estas consultas en base a CRL, en base a OCSP, puedo hacerlo en tiempo real. Si ese certificado ha sido revocado, yo puedo segmentarle, aplicar la política que corresponda, que se quiera hacer en cualquiera uno de esos casos. Y si no me presenta un certificado, puedo hacer un fallback, otro tipo de autenticación. A lo mejor no me presenta un certificado, pero me presenta credenciales, usuario y contraseña, basada también en 801X con EPIP.
Por lo tanto, yo puedo validarle en base a ese usuario y contraseña. Si no me presenta tampoco eso, puedo ir bajando el nivel de seguridad y finalmente a lo mejor pasarme un portal cautivo o ya por último lo que consideramos menos seguro, por supuesto, pero bueno, mejor que no tener nada, pues es pasarme a una solución de Mac Authentication y en ese caso pues puedo realizar autenticaciones de Mac. Pero insisto, podemos ir desde lo más seguro e ir bajando a nivel de prioridades y adaptarnos. Es lo que se quiera configurar a nivel de políticas dentro del Policy Manager. Y toda esa información la voy a poder también tener recogida dentro de Device Insight para saber cómo he autenticado ese tipo de dispositivo y ese usuario. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta que dice, ¿también detecta equipos infectados para minar criptomonedas? A ver, el minado de criptomonedas al final se ha realizado muchas veces en base a virus o exploits que se han instalado de los equipos finales. Por lo tanto, tenemos que ver cómo detectamos esos equipos. Lo que hace Policy Manager es integrarse con las diferentes soluciones, porque nosotros consideramos que los clientes deben ser libres de elegir la mejor solución desde el punto de vista de seguridad, la solución que mejor se adapta a esos entornos. Y creemos que hay soluciones de antivirus, soluciones de detector de ransomware, soluciones de detección de los endpoints, de vulnerabilidades, mucho más concretas, o si queremos ir a ese tipo de cosas de minado de criptomonedas, que los permiten detectar. Lo que podemos hacer con ClearPass es recoger esa información de esos sistemas, tenerlo en cuenta en el momento del acceso y, por lo tanto, segmentar la red. Y esa detección lo podemos hacer en tiempo real. Cuando leemos esa información de esos sistemas, podemos aplicar esas políticas. A través de la solución de OnGuard, que es el agente, la solución agentless o la solución soluble, podemos leer esa información en tiempo real de las soluciones de antivirus, soluciones de firewall o otro tipo de soluciones de seguridad que puedan estar instaladas y que me puedan chequear el compliance de esos endpoints en tiempo real. Y es, por tanto, leemos esa información en tiempo real y actuamos. Podemos segmentar. Sobre todo, como decíamos antes, proporcionar un control de acceso a la red seguro. Perfecto, Rafael. Pues muchas gracias. Con esta última pregunta damos por cerrado tu charla. Nos ha encantado y nos vemos para la próxima ocasión.